Listo. Entonces, en la página de Banco Central, en la parte de indicadores económicos, nos vamos a las tasas de interés. Entonces, ahí hay muchas tasas de interés. Y como este no es un curso de economía o no es un curso de administración, me voy a brincar algunas. Pero la principal tasa de interés, la que más nos interesa, es la que se conoce como la tasa básica pasiva. Entonces, la tasa básica pasiva, la TBP, es la tasa promedio de ahorro. Es la tasa a la cual los bancos le pagan a los ahorrantes en promedio. Entonces, es un dato importante porque las personas, las empresas que desean ahorrar, se fijan en la tasa básica pasiva para ver si les interesa o no ahorrar. Insisto, de esto no vamos a preguntar nada más quiero que la vean. Entonces teníamos una tasa básica pasiva en el 2022 que era de alrededor del 3%. Y al día de hoy, vean que va subiendo al 3, al 4,5, ya va por el 5,55. ¿Ok? Entonces, para el 14 de septiembre, para el día de mañana, la tasa básica pasiva pasó del 2,90 y ya se ubica en el 5,55. Entonces, se duplicó la tasa de ahorro. Ese es un dato importante porque en Costa Rica, por la situación de la inflación, la tasa de interés es lo mínimo que el banco le tiene que pagar a usted por mantener el dinero en el banco. Y aquí les voy a compartir un pequeño, digamos, grafiquito. Entonces tengan en mente, por favor, la tasa de interés era del 2,90 a principios del 2022 y el día de hoy es del 5,55. Por su parte, vamos a salirnos de aquí. Por su parte, el otro indicador importante es la tasa de inflación. Está en los índices de precios. Y nos vamos al IPC, el índice de precios al consumidor. ¿Observan el IPC? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ok. Vean que la inflación interanual, o sea, la inflación de agosto 21 a agosto 22, es de un 12,13. O sea, los precios en promedio en una canasta básica han aumentado un 12%. Mientras que vean ustedes que en agosto 21 los precios apenas habían aumentado un 1,72 y en enero 22 los precios apenas habían aumentado un 3,5%. ¿Ok? Este dato es importante porque voy a salirme de acá. Este dato es importante porque nosotros, están viendo una pizarra, Sí, así es. en enero 22 los bancos me pagaban el 2,90% con una inflación del 3,50%. Perdón, siempre cometo el mismo error.
Bueno, si no me salgo de aquí, porque no lo logro. Entonces, en enero 22, los bancos me pagaban el 2,90% y la inflación era del 3,5%. Mientras que el día de hoy, en agosto 22, los bancos me pagan el 5,55 y la inflación es del 12%. Entonces, aquí tenemos nosotros una situación complicada. ¿Por qué complicada? Porque cuando yo ingreso dinero al banco y lo mantengo guardado, si yo ingreso dinero en el banco y lo mantengo guardado un año, entonces si yo ingreso aquí 1,000,000 de colones y me pagan el 2,90, a final de año, cumplido el año, yo voy a recibir el 1,000,000 de colones más 29,000 colones de los intereses. ¿Ok? Entonces, el 2,90% sobre 1,000,000 de colones, lo hacen ustedes en sus calculadoras, 1,000,000 de colones por el 2,90% me da 29,000 colones de intereses. Perdón, creo que hay alguien preguntando algo. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Vi algo? Bueno, ok. Pero hay una situación que sucede en el tiempo y esa situación que sucede en el tiempo se llama la inflación. Y es que los precios suben en este primer caso un 3,50%. O sea, para poder mantener el valor del dinero mío en el tiempo, yo necesito que el banco me pague 35,000 colones de intereses y no los 29,000 que me está pagando actualmente. ¿Eso está claro? ¿Está claro para todos? Bueno. Sí, está claro. Gracias, profe. Pero si yo meto ese 1,000,000 de colones hoy en agosto, ese 1,000,000 de colones apenas me va a pagar el 5,55%. Y dentro de un año yo voy a recibir el 1,000,000 de colones más 55. Ok, entonces algunos de ustedes podrían decir, pero vea, es que me están pagando casi el doble de intereses. Sí, me están pagando casi el doble de intereses, pero la inflación ya no es del 3,5, sino que es del 12. Entonces, para que mi dinero valga lo mismo, me tienen que pagar 1,000,000 de colones más el 12%. Y esto sería 1,000,000 de colones más 120,000. Entonces, aquí entramos en un problema para el que ahorra. ¿Cuál es el problema que entramos con la persona que ahorra? ¿Qué le pasa a la persona que ahorra? Profe, que su dinero pierde valor. Que su dinero pierde valor. O sea, si ahorro, ¿qué me está pasando a mí como ahorrante? Estoy perdiendo dinero. Okay, me estoy
volviendo más pobre. Entonces, yo tenía un objetivo de guardar mi platita porque quiero protegerme en el futuro, porque tengo algunos problemas de salud, porque quiero comprar una casa, porque tengo un objetivo ahorro. Pero el ahorro no es suficiente ¿para qué? Ni siquiera para pagar la inflación. Entonces, en Costa Rica estamos pasando por una situación complicada para los ahorrantes porque el poder de compra del dinero está disminuyendo. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto. Por otro lado, para las empresas, les va a afectar lo que se conoce como la tasa básica activa. Entonces, las empresas, cuando piden préstamos, las empresas tienen que pagar una tasa de interés. Y vamos a ver algunos casos aquí. Perdón, me equivoqué de cuadro. Las empresas acá entonces ven aquí semana a semana lo que ha venido pasando desde junio hasta la semana anterior y nos vamos a ir a los bancos públicos. Los bancos públicos cobraban el 8.56 y hoy están cobrando el 7.85. ¿Okay? Los bancos públicos están bajando la tasa de interés de los préstamos como un punto, como 70 céntimos de punto, ¿okay? Pero están bajando la tasa de interés. Los bancos privados están pasando del 9.35, vean ustedes qué complicado, al 16.72. Entonces los bancos privados le están cobrando muchísimo más a las personas personas y empresas por los préstamos. ¿Por qué puede ser esta diferencia tan grande entre los bancos públicos y los bancos privados? Tal vez porque los estatales pueden absorber el riesgo, por así decirlo. No sé si. Ajá, puede ser que absorban el riesgo. ¿Qué más? ¿Cuál es la gran diferencia? Que esa es casi que la pregunta 1 del quiz pasado. ¿Cuál es la gran diferencia entre un banco público y un banco privado? Pues que el banco privado tiene que generar o sea, ingresos, pues ingresos, tiene que generarle un ingreso a la junta directiva o al dueño. En cambio, el estatal puede quedar, digamos, parejo, o sea, neto, o sea, cero. ¿Ok? Hay un objetivo de lucro en los bancos privados y en los bancos públicos puede ser que sea un objetivo más de beneficio social. Entonces vean ustedes que los bancos públicos han estado procurando mantener la tasa de interés, 8.56, 8.29, etcétera, mientras que claramente los bancos privados pasaron del 9 al 13, al 14, al 16 y ya van por el 18. Ya duplicaron la tasa de interés los bancos privados. Entonces, el ánimo de lucro es muy importante. ¿Y qué va a pasar? Que yo, que tengo mi carro,
tengo que pagar más intereses. Yo que tengo mi casa en los bancos privados, tengo que pagar más intereses. Yo empresa que acabo de cambiar una planta, acabo de comprar una máquina, acabo de hacer una expansión, compré una moto, etcétera, voy a tener que pagar más intereses. Y nada más como cultura general, vean ustedes las cooperativas que se suponen que tienen un fin social, han sostenido la tasa de interés. Las financieras han pasado del 20 al 27, 22, ¿ok? No ha habido un cambio tan fuerte y el grupo que más fuerte ha golpeado la tasa de interés es el grupo de los bancos privados, ¿ok? Entonces, poco a poco la economía se va moviendo, la economía va cambiando y le van a pasar este costo llamado tasa de interés, se lo van a pasar a las empresas y a las personas. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, están viendo un PowerPoint que se llama bonos. No, profe. No. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Ok. Entonces, las empresas, cuando se financian, entran en una serie de riesgos. Y ahora lo dijo el compañero, podría ser que los bancos públicos tengan menos riesgo que los bancos privados, pero en general el riesgo afecta a todo mundo. Y el principal riesgo se llama y conoce como el riesgo del negocio. Ahora que está aumentando el tipo de cambio, ahora que está aumentando la tasa de interés, ahora que está aumentando el nivel de inflación, todas las empresas nos vemos de lleno metidas en un riesgo de negocio. ¿Y cuál es el problema del riesgo de negocio? Que no seamos capaces de cubrir, perdón, nuestros costos operativos. Entonces, no importa cuál sea el negocio, si es el negocio del restaurante, si es el negocio de la panadería, si es el negocio de los vinos, si, no importa el negocio que estemos hablando, al haber una sociedad como la costarricense, que le están subiendo la tasa de interés, que le está subiendo la inflación, el nivel de vida, el costo de la vida, y adicionalmente está subiendo el tipo de cambio, ¿qué le puede pasar al negocio? Cualquier negocio. ¿Por qué se dice que hay más riesgo? ¿Qué puede pasar en Monchis? ¿Qué puede pasar en los tatuajes? ¿Qué puede pasar en todos los negocios que estamos estudiando? Vean las tres cosas que están pasando: aumentando el tipo de cambio, aumentando la tasa de interés, aumentando la inflación. ¿Qué le puede pasar a las empresas? Y yo diría que sí, pues lo que ven, ya vendo menos. Bueno, los insumos que necesito salen más caros. Bueno, y las reservas monetarias que tengo se van devaluando. Ok, entonces vean el panorama según el compañero. Voy a vender menos. ¿Por qué voy a vender menos? Porque es normal que las empresas vendan menos en esta situación. Aumenta el tipo de cambio, aumenta la tasa de interés, aumenta la inflación. ¿Por qué es normal que vendan menos? Porque buscan reducir gastos. No, no, no. Vender menos. ¿Por qué es normal que vendan menos?
Por eso que las familias busquen cómo reducir gastos. Entonces, Al compren revés, excelente. Porque nosotros, los consumidores, nosotros, las familias, vemos deteriorados nuestros ingresos. Y entonces, ahora sí, ¿qué hacemos las personas, las familias y las empresas? Empezamos a reducir gastos, empezamos a salir menos, empezamos a ir menos a comidas, empezamos a ir menos a la playa. Lo pensamos 2 veces antes de hacer un cambio en una refri, etc. Entonces, hay una situación país, porque no es la situación de una empresa, sino la situación de todas las empresas, donde ven que los consumidores, las familias, están gastando menos. Y si están gastando menos, las empresas empiezan a ver que venden menos. Pero sucede también un segundo efecto, que fue el que dijo la compañera. ¿Qué es lo primero que hacen las empresas cuando ven que la cosa está mala? Bueno, tal vez como reducir personal. Entonces, si ya los consumidores estaban mal, los van a despedir de las empresas. Se va a crear desempleo. Entonces, es una situación muy compleja para el país porque las empresas empiezan a despedir personas. Y adicionalmente, las empresas empiezan los dueños a tener miedo. Los dueños empiezan a tener incertidumbre. Y entonces, si los socios iban a montar un nuevo proyecto de tatuajes, lo van a pensar 2 veces. Si los socios iban a comprar una flotilla de motos para expandir su negocio express, lo va a pensar 2 veces. Si iban a comprar un parqueo o iban a invertir en una planta o iban a pedir un préstamo, lo van a pedir 2 veces. Entonces, hay una situación sencilla que se llama riesgo negocio y en la mayor parte de los negocios ese riesgo aumenta. Entonces, hay una posibilidad de quiebra. Y segundo, lo que siempre pasa es que conforme la empresa empieza a reducir sus ingresos, le cuesta más pagar sus deudas. Y entonces entramos al segundo aspecto, que es lo que se conoce como el riesgo financiero. ¿Ok? Entonces, cuando empiezan las empresas a no pagar, ¿quién sufre? Los trabajadores. No. A no pagar los intereses, a no pagar la deuda. ¿Quién sufre? El Estado. No. Los bancos. Los bancos. Entonces vean que nos hemos quedado dando vueltas con el tema de la tasa de interés, nos hemos quedado dando vueltas con el tema de los bancos y el sector que empieza a sufrir es el sector bancario con mayores morosidades, con mayores juicios, con mayores problemas, tratando, procurando de que la gente pague, tanto personas como empresas. Entonces, hay 2 riesgos, riesgo negocio y riesgo financiero. Y en ese punto, esperemos que no pase, pero pueden haber personas y empresas que van a tener que devolver su carro, van a tener que devolver su casa, porque la situación se puso tan complicada que no pudieron pagar su préstamo. Entonces, hay riesgos muy específicos que son lo que se llama riesgos de eventos. Por ejemplo, se vino un derrumbe. Por ejemplo, llovió muy poco. Por ejemplo, hubo una plaga de algún animal. No sé. Esos son riesgos muy específicos que afectan a una empresa. Los otros 2 riesgos son riesgos generales que afectan a todas las empresas. El otro efecto que tenemos es el riesgo de tipo cambio, porque algunas empresas dependen mucho del dólar y otras empresas gastan mucho en dólares.
tienen contratos de alquiler en dólares, tienen préstamos en dólares, tienen obligaciones en dólares, y entonces el tipo de cambio se vuelve algo complicado para la empresa. Pero esto depende propiamente de la empresa, mientras que los anteriores afecta a todas las empresas del país. Ya lo dijimos, hay un riesgo de poder de compra, y es que en general los consumidores tenemos menos platita. Y al tener menos platita, nuestra plata vale menos, los consumidores vamos a comprar menos. Entonces, ese riesgo existe. Y aunque en este momento no lo estamos viviendo, hay un riesgo fiscal, y es si la Asamblea Legislativa, si el presidente de la República empiezan a crear leyes más fuertes, leyes más duras, empiezan a aumentar las tasas fiscales, y entonces la inversión se vuelve todavía más complicada. Muy bien, entonces tenemos 6 riesgos de toda la empresa, de todo el país: riesgo de negocio, riesgo financiero, propios de cada empresa, riesgo de evento, riesgo cambiario. Hay un riesgo general del poder de compra y eventualmente el riesgo de que el gobierno cambie las tasas de impuestos. ¿Ok? Entonces ahí nos quedamos con los riesgos y los préstamos propios de, del país. Ok, quiero que vean este pequeño Excel, que fue el que empezamos a trabajar la clase pasada. No les voy a preguntar nada especial, pero sí necesito que lo entiendan. Ok, estamos viendo el Excel. Sí. Ok. Entonces, voy a hacer el ejemplo más sencillo, que fue el que hice ahora. Entonces, yo ingreso 1.000.000 de colones al banco hoy, y dentro de un año, el banco me va a pagar ese 1.000.000 de colones más los intereses. ¿Sí? Entonces dijimos que la tasa de interés era del 5.55. Me van a pagar dentro de un año 1.055.000 colones. Sin embargo, la inflación ya es del 12-13%. Entonces, yo hoy invertí 1.000.000 de colones, pero dentro, algo hice mal, perdón. Bueno, perdón. Muy bien. Pero esta es la tasa de interés y esta es la inflación. Entonces, la tasa de interés no fue suficiente para cubrir la inflación y perdí 65.800 colones. Y ahí es donde ustedes escuchan a todo mundo diciendo: voy con más plata al súper y no me alcanza. ¿Ok? Y antes iba con 200.000, ahora voy con 300.000, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es una realidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos una pérdida del poder de compra del dinero en el tiempo. Ahora imagínense ustedes un empresario que invierte hoy 1.250.000 colones y se tiene que esperar 12 años para recibir 1.640.000 colones.
En principio, uno podría decir, bueno, pero es que yo voy a recibir 1.640.000 colones en 12 años de una inversión que me costó 1.250.000 y me voy a ganar 390.000 colones. ¡Qué buen negocio! No, el negocio es malísimo. ¿Por qué el negocio es malísimo? Porque tengo que esperarme 12 años para recuperar la inversión. O sea, realmente ¿cuánto me quedó? No me quedó nada. Aunque en términos monetarios, pareciera que sí me sobra plata. Entonces, hay una técnica llamada la técnica del valor actual neto, que lo que hace es valorar toda la plata que yo voy a recibir, la voy a valorar hoy. Y entonces, ¿qué digo? Entonces digo, bueno, voy a suponer que mi inflación es del 10%. Entonces la gente dice, ok, yo voy a recibir 85.000 colones dentro de un año, pero la pregunta es, ¿cuánto vale esa plata hoy? Y esa plata vale hoy 72.273 colones. El ejercicio es exactamente igual a este. Lo que se hace es traer la plata de un año, traerla hoy. ¿Ok? Entonces, si ustedes toman esa plata hoy y la invierten a un 10%, ¿cuánto van a recibir dentro de un año? 85.000 colones. Entonces, estos valorcitos que vamos obteniendo aquí se conocen como valor presente. O sea, cuánto vale mi plata que voy a recibir dentro de un año, cuánto vale hoy. Por favor, esto es bastante importante. Alguno que se me haya quedado rezagado, que no entienda, que tenga algún problemita. O para todos es súper claro, súper sencillo. Profe, yo sí me quedo un toque atrás, no sé si puede volver a explicarlo. Ya, le digo. Muy bien. Me están diciendo que dentro de un año me van a dar 85.000 colones. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo que invertir hoy a una tasa del 10% para recibir 85.000 colones dentro de un año? Entonces hago el ejercicio al revés. Los 85.000 entre 1 más el 10%. Quiere decir que tengo que invertir hoy 77.272 colones. Y vuelvo a hacerles la pregunta. ¿Por qué? Porque si yo tomo hoy esa plata al 10%, ¿cuánto me da de intereses? Me da de intereses 7.227, que es el 10% de esta suma. Y si yo sumo los intereses más el principal, me dan los 85.000 colones. Lo voy a poner de esta manera.
85,000 entre 1 más la tasa de interés. Esa es la fórmula. ¿Ok? A mí me cuesta mucho hacerlo, compañeras, compañeros. Entonces, les voy a pedir aquí, no encuentro la tecla. Aquí tengo que devolverme 2 años. Entonces, tengo que devolverme 2 años. Entonces, tengo que volver a dividir entre 1,10. A ver, alguien que me ayude, porfa. 93,000 entre 1,10 entre 1,10. ¿Cuánto da? Profe, cuando dice 1.10, ¿se refiere a 1.10 o 1,10, correcto. entre 1.10 y de nuevo entre? Correcto. Serían 76.859. Ok, perfecto. Entonces ahí lo tenemos. ¿Por qué el mismo ejercicio? Porque si yo multiplico 76,860 por 1,10 y lo vuelvo a multiplicar por 1,10, me da los 93,000. Ese es el ejercicio que yo empiezo a hacer de aquí en adelante. Pero no los voy a cansar haciéndolo. Ya hay una fórmula en Excel que lo establece, que es la fórmula del valor actual neto. Entonces, esto mismo que yo estoy haciendo aquí, lo hace el Excel. ¿Qué dice el Excel? Tráigame todo eso hoy al 10%. Entonces, el Excel, ¿qué dice? Eso vale menos 388,435. El valor actual neto, ¿qué dice? Lo que dice es que toda la plata que me van a pagar en 12 años, menos la inversión, hoy valen 388,000 colones. ¿Qué significa eso? Que no es negocio meterme en ese proyecto. ¿Por qué no es negocio? Porque ni siquiera me va a pagar la tasa de interés. ¿Okay? Son flujos muy pequeñitos y a veces negativos, inconstantes, que hacen que hoy invertir en ese proyecto no valga la pena. ¿Okay? Entonces alguna gente me va a decir, bueno, está bien, no gastemos 1,250,000, gastemos 500,000 pesos. Con 500,000 pesos la situación cambia. Ahora el valor actual neto de los flujos es de 293,000 colones. Me sobró plata. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que el proyecto de inversión tenga sentido? Si yo tengo que esperarme 12 años para recuperar el valor de una moto hoy que vale 1,500,000 de pesos, y yo tengo que esperarme hoy 12 años para recuperar el valor de una moto que hoy vale 1,500,000 de pesos, el sistema me dice que es un pésimo negocio. ¿Por qué es un pésimo negocio? Porque es demasiado tiempo. Primero, es demasiado tiempo. Ajá. Segundo,
¿Qué le va a pasar a esa moto que la tengo en Uber dentro de 12 años? Se devalúa. Profe, pierde valor. Pierde valor. Probablemente que esté gastada, probablemente se le quebró algo, probablemente, etcétera. ¿Ok? Y tercero, estos flujos son como. Se llaman flujos netos, es lo que al final me quedó en la bolsa. ¿Cómo son estos flujos? O sea, se va a comprar usted una moto para que le queden 85,000 pesos en el primer año. En todo el año. Se va a comprar usted una moto para que le queden 93,000 colones en todo el año. En el tercer año seguro se le quebró la llanta o se le quebró el aro o se le quebró el motor y más bien tuvo que poner plata. ¿Cómo son estos flujos? Poco rentable. Sí, son poco rentables porque son muy pequeñitos. Si yo me compro una moto hoy, ¿cuánto es lo mínimo que yo desearía que me quede libre, pero libre, libre por año? Piensen como empresarios. Invierto en una moto, 1,500,000 de pesos. Hoy, ¿cuánto me debería quedar libre, libre año tras año? Y la verdad no sé, pero tal vez por lo menos la mitad del valor. Sí, digamos que 700,000 colones por año. Entonces vean ustedes qué interesante. Con 700,000 colones por año a una tasa del 10%, me queda 1,000,000 de pesos. Tengo una rentabilidad, eso es el TIR, tengo una rentabilidad del 37%, 36,99%. Entonces, puede ser que a los 5 años yo cambio moto, no tengo ningún problema, pero logré generar 3,500,000 durante 5 años, pagué la inversión de 1,500,000 y es como si hubiera tenido una ganancia de 1,500,000, de 1,048,000 colones hoy, con una rentabilidad del 36%. ¿Ok? Insisto, no vamos a usar el instrumental, no los voy a complicar con cosas raras, pero necesito que esto esté muy, muy claro. ¿Cuáles son las tres cosas claras? El horizonte temporal. Si yo me voy a meter en un negocio y tengo que esperarme 12 años, tengo que ganar muy bien, porque si no, ese dinero cada día vale menos. Segundo, la inversión tiene que estar acorde con qué, con lo que me queda por año. Porque si me van a quedar 100,000 colones por año, con 100,000 colones por año, no salgo. No hay forma. O sea, voy a recibir medio millón con una inversión de 1,500,000. Supongamos que vendo la moto en 1,000,000. Igual, esto no se lo voy a preguntar. Ni aún así, ni gastada la moto, vale la pena. ¿Ok? Y tercero, que es muy importante, la tasa de interés. Entonces vean ustedes que yo voy a comprar mi moto, me genera 700,000 pesos por año y supongamos que el banco me cobra el 24%.
¿Qué dice el sistemita? Que es un negocio rentable. Aún así me queda plata. ¿Y por qué es rentable? Porque el negocio me genera casi el 37 y mi tasa de interés es del 24. Esto es lo único que vamos a ver. Les voy a mandar la hojita en Excel. Tal vez les haga una preguntita muy sencilla, pero de esta tabla no nos vamos a salir. ¿Ok? Nada más sepan que hay dos conceptos. El concepto de valor presente, valor actual neto, que es cuánto valen los flujos hoy, y el concepto de tasa interna de retorno, y que valora el rendimiento del proyecto. Eso es lo que vale el proyecto. El proyecto me da un 36,77. Y cualquier cosa que yo cambie, todo cambia. Aquí vamos a ver, compré una moto. El primer año se pone negativo porque es un desembolso. Vean ustedes que si la moto vale 1,000,000 de pesos, la rentabilidad sube al 64. Pero si la moto vale 2,000,000 de pesos, la rentabilidad es del 22. Y como la rentabilidad es del 22 y el préstamo me cuesta el 24, voy a tener pérdidas. Los números son rojos, negativos. ¿Ok? Eso es lo único que les voy a preguntar para efectos del examen. Profe, Sí, entonces lo que se busca es que el TIR sea mayor que el valor presente. que el TIR sea mayor al valor presente. Excelente. Si la moto me costó 1,300,000 colones, el TIR es del 45 y el valor presente es del 24, me queda una ganancia. Vea que me queda positiva. ¿Ok? Pero si yo aquí en lugar de 2,300,000, de 1,300,000, le pongo 2,300,000, el van es negativo. ¿Por qué? Porque el proyecto me da el 15 y el costo del dinero me da el 24. O sea, ni siquiera puedo pagar el préstamo. Bueno, hasta aquí es lo que vamos a ver. Nos vemos de hoy en 15 con el examen. Vamos a usar esta hojita. Es demasiado sencillo lo que les voy a preguntar de esta hojita. No, no tengan ningún miedo y no vamos a hacer nada complejo. Nada más quiero preguntas como la que acaba de hacer el compañero. O sea, si el TIR es mayor que el VAN, ¿qué hago? Si el VAN es positivo, ¿qué hago? ¿Cuál es el riesgo de tal cosa? Esas van a ser las preguntas que yo les voy a hacer. ¿Ok? Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Si algún compañero tiene algo que quedarse a hablar del proyecto o alguna cuestión en particular, nos quedamos y el resto nos vemos de hoy en 15. Ya les envío esta hojita Gracias, profe. a ustedes. Entonces, pero